Listo, muchachos. Entonces, una vez más, bienvenidos a todos. Este es el segundo día de la semana de conferencias sobre JavaScript organizadas por el Club de Software EPN. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y muy novedoso y vamos a aprender sobre qué es Node.js. En caso de que no sepas qué es Node.js, hoy trataremos de abordar los conceptos más generales. En caso de que ya hayas trabajado con Node.js, vamos a abordar los temas, también temas avanzados. Entonces, hay para todos el día de hoy. Listo, pero antes que nada, ¿quién soy yo? Bueno, mi nombre es Juan José Jaramillo, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Escuela Politécnica Nacional. También soy parte soy un miembro founder del Club de Software EPN, de la comunidad en la que estamos en este momento. Y más que nada, soy un apasionado por la tecnología. En todas las redes sociales me puedes encontrar como @juanjodev02 para cualquier consulta o para cualquier cosa, ¿no? Siempre estamos dispuestos a ayudar a la comunidad. Y listo, entonces vamos comenzando. Vamos comenzando con este tema bien interesante. Solo déjame poner algo a punto por aquí. Y listo, entonces, vamos a revisar un poquito el índice sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Como les decía, vamos a aprender sobre lo que es Node.js. Para eso vamos a abordar los conceptos generales sobre lo que es Node.js. Vamos a aprender sobre cómo funciona JavaScript en el navegador. Vamos a aprender lo que es un JavaScript Engine. Vamos a tratar de entender un poco lo que es la arquitectura de Node.js, ver las características de Node.js y de ahí vamos a pasar a hacer unas prácticas bien interesantes sobre las aplicaciones más comunes que se da a este lenguaje. Bueno, no es un lenguaje, ya vamos a ver qué es lo que es. Y después pasamos a unas conclusiones ya para ir cerrando la conferencia del día de hoy. Y listo, entonces, comencemos. ¿Qué es Node.js? ¿Ok? Vamos a tratar de ver los conceptos así, los que tú encuentras en Google. Así buscas Node.js en Google y te va a salir esto de aquí. Y vamos a tratar de analizarlo un poquito. Entonces, Node.js, según Ryan Dahl, que es el creador de esta tecnología, para él, Node.js es un set de librerías que corren sobre un motor V8 de JavaScript que nos permite a nosotros ejecutar JavaScript, código JavaScript en el lado del servidor, ¿sí? Aquí lo único que quiero que rescaten y que le pongan ojo es código en el lado del servidor, ¿sí? En el lado del servidor. Vamos a explicar esto un poco más adelante. Otra de las definiciones que son muy populares sobre Node.js en la web, por parte, esto lo encuentras en la Wikipedia. Listo, perdón. Node.js es una herramienta open source multiplataforma, también se lo considera como un JavaScript Runtime Environment, que nos permite ejecutar código JavaScript fuera de un navegador o sin necesidad de un navegador. Entonces, como pueden ver aquí, lo que más se parece entre las dos definiciones es que nosotros vamos a tener JavaScript fuera de un navegador o en el servidor. Entonces, yo considero que es necesario el entender cómo funciona JavaScript en un navegador para poder entender cómo funciona afuera, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona primero JavaScript en el navegador. De ahí entendemos cómo estas personitas tuvieron la genial idea de sacar esas características del navegador para crear Node.js. Entonces, ¿cómo funciona JavaScript en el navegador? De manera así sumamente general, es así de simple. Tienes código JavaScript, lo metes en un navegador y el navegador ejecuta, hace muchos pasos por detrás y te devuelve las respuestas. Esto podemos verlo. Simplemente en tu navegador puedes escribir código JavaScript de una forma súper sencilla. Y de hecho, lo voy a hacer, ¿ya? Hagamos esto dinámico. Aquí tengo un navegador. Miren, un navegador de toda la vida, cualquiera. Entonces, lo que voy a hacer es dar clic derecho y abrir mi inspeccionador de elementos de Google Chrome. Y tenemos aquí muchísimas cosas. Lo que a mí me interesa es abrir la consola. Y voy a hacer esto un poco más grande. Ahí, ¿sí? Listo. Entonces, voy a borrar esto, todo lo que está ahí. Entonces, miren, nosotros podemos utilizar el navegador como un intérprete de JavaScript. Es decir, podemos aquí directamente escribir código JavaScript. Por ejemplo, yo voy a hacer un console.log y vamos a imprimir por consola nuestro hola mundo.
Y listo, vemos que ya se imprimió este Hola Mundo en la consola del navegador. Entonces, para que esto suceda por detrás hay demasiadas cosas. El navegador tiene demasiadas características que hacen que esto sea posible. Y hasta antes de la creación de Node.js, esta era la única forma que tú podías ver los resultados de tu código JavaScript. Pero, ¿cómo se transforma este código JavaScript? Es decir, ¿cómo se transforma esta línea, este console logo la mundo? Eh, ¿Cómo se transforma eso a ceros y unos? ¿Por qué? Porque un computador solo entiende ceros y unos, código binario, código máquina, ¿ok? Entonces, vamos adentrándonos un poquito más en este proceso, ¿ok? Ok, ahí está. Entonces, ahí tenemos este proceso un poquito más desmenuzado. Nuevamente, tenemos nuestro código JavaScript y ahora ya no entra directamente el navegador. Tenemos algo intermedio, que es un JavaScript Engine. Es un motor de JavaScript. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo qué es esto del motor de JavaScript, pero es una de las partes más importantes y es lo que hace posible que tengamos JavaScript en los navegadores. Y como puedes ver, es el elemento, el componente que se encarga de transformar el código JavaScript a código que sí puede entender una máquina y que, bueno, posteriormente ya se pueda mostrar en un navegador. El JavaScript Engine está dentro de los navegadores. Absolutamente todos los navegadores, habidos y por haber, tienen un motor de JavaScript. Y bueno, algunos se comparten los motores, ¿no? Últimamente existen muchos navegadores que son basados en Chromium. Entonces, el hecho de que estén basados en Chromium es que utilizan el motor de V8 de Google Chrome para poder hacer funcionar sus navegadores. Por ejemplo, Microsoft Edge, el nuevo Microsoft Edge. Existe también uno que se llama Brave y bueno, en fin de navegadores basados en Chromium, pero lo que comparten son este motor de JavaScript. Y les digo algo, los motores de JavaScript o sea, son los elementos que nos permiten tener un criterio para nosotros poder decir que un navegador es rápido o que un navegador es lento, ¿sí? Esto tiene mucha importancia. Entonces, el motor de JavaScript es un componente muy importante dentro de todo el desarrollo con JavaScript, tanto del lado del navegador como del lado del servidor. Aquí podemos ver los navegadores más famosos y sus correspondientes motores de JavaScript. Como les decía, Google Chrome, ellos inventaron el nombre de tener un JavaScript Engine que lo llamaron V8, ¿sí? Entonces es el más famoso y es el más veloz. Por eso es que Google Chrome es uno de los navegadores más rápidos. Por parte de la empresa Apple, para el navegador Safari, ellos inventaron un JavaScript Engine que se llama Nitro. Por parte de la Fundación Mozilla, para Firefox, se crearon el motor SpiderMonkey y para Opera Kraken. Sí, es motores, simplemente. Cosa importante de los motores están escritos en otro lenguaje de programación. En el caso de V8 está escrito en C++. En el caso de Nitro, para los dispositivos iOS o Mac, están escritos en Swift. Entonces están escritos en los lenguajes que más se adaptan a un sistema operativo. ¿Sí? Y vamos a adentrarnos un poco más a fondo de lo que es el motor V8. Sí, ya más adelante vamos a ver por qué, pero quiero adentrar un poquito más en este proceso más desmenuzado, pero específicamente con el motor V8. Los pasos que aquí tenemos son bien, pertenecen específicamente al motor V8 de Google Chrome. Generalidades y cosas interesantes. Es un proyecto open source, es decir, que tú en este momento puedes abrir tu navegador, puedes abrir tu GitHub y buscar V8 de Google y vas a poder ver todo ese código. Vas a poder ver cómo lo hicieron. O sea, ese código está ahí disponible. Eso significa que es open source. Desarrollado por Google. Obviamente, V8 lo crearon cuando crearon Google. Y como les decía, cada motor está escrito en un lenguaje específico. En el caso de V8 está escrito en C++. De hecho, esto puede ser cualquier lenguaje. O sea, por ahí, mientras investigaba, pude ver que existen motores de JavaScript escritos en Java. O sea, escritos en Python también. Entonces, tú mismo podrías crearte un motor de JavaScript. En este caso, los de Google hicieron este V8 escrito en C++. Entonces, volvemos al proceso anterior, pero ya desmenuzado. Tenemos nuestro código JavaScript. Y dentro, ya cuando entra a nuestro navegador, hace muchas cosas. Lo primero que hace es generar un Abstract Syntax Tree, una AST que se lo conoce. Es simplemente parsear todo ese código JavaScript y ponerlo en una estructura de árbol. Algo parecido a
lo que hace el mismo navegador con el código HTML que genera el DOM, el Document Object Model, pero en JavaScript se llama el Abstract Syntax Tree. Esto le permite al motor parsear muy rápidamente todo el código de JavaScript al tenerlo en una estructura de árbol. ¿Ok? Entonces, después este Abstract Syntax Tree se convierte en bytecode. Obviamente, en medio de este proceso existe pasos muy grandes, muy grandes. Aquí este esquema todavía sigue siendo demasiado general, pero lo importante es que este AST, que sigue siendo código JavaScript, se transforma ya a bytecode. ¿Y qué es el bytecode? El bytecode simplemente es un lenguaje intermedio entre el lenguaje JavaScript y el lenguaje de máquina, ¿no? Los ceros y unos, para resumirlo. Aquí nosotros también tenemos algo muy importante que es el profiler. El profiler es un componente específicamente del motor V8 de Google Chrome que se encarga de optimizar todo ese código JavaScript y también se encarga de optimizar. Por parte de la optimización, este motor es muy inteligente y trata de ayudarnos a nosotros como desarrolladores a evitar ciertos errores que nosotros podemos cometer al desarrollar aplicaciones con JavaScript en el navegador. Entonces, es por eso también que Google Chrome es rápido. ¿Por qué? Porque él, aparte de simplemente transformar tu código JavaScript a código máquina, también intenta optimizarlo. Y esto es bueno y malo. Es bueno por el hecho de que obtenemos programas sumamente rápidos y sumamente optimizados, pero también puede ser malo porque en caso de que nosotros tengamos malas prácticas de programación con JavaScript, o sea, el motor por tratar de ayudarnos puede darnos comportamientos no deseados. Que bueno, eso es un tema totalmente aparte, pero puede darse. Entonces es importante que lo tengas en claro. ¿Y por qué estamos hablando del motor V8? Porque aquí les cuento algo bien interesante. ¿Qué hicieron en el año 2009? Vieron que Google Chrome, chévere, rápido, buenazo. Y dijeron, oye, ¿qué tal si sacamos ese programita que te permite correr JavaScript y lo instalamos directamente en tu computador? Entonces hicieron exactamente lo que están viendo en tu pantalla en este momento. ¿Qué hicieron? Tomaron ese pedacito, ese engine de JavaScript, lo sacaron de Google Chrome y bueno, le agregaron un montón de cosas más que vamos a ver más adelante, pero sacaron ese programita y lo hicieron instalable para que tú lo tengas en tu computador como una aplicación de línea de comandos. Así de simple. Simple y sencillamente es lo que es Node.js. Sacaron un JavaScript engine, le agregaron más cosas por detrás para que nosotros tengamos esa característica, ese programita que nos permite ejecutar JavaScript en el navegador. Lo sacaron y lo hicieron instalable en tu computador. Y es lo que es Node.js. Así de simple. O sea, no hay que tenerle miedo. Bueno, tal vez mis definiciones tal vez son muy generales, pero sirven para entender lo que es JavaScript, ¿no? Perdón, lo que es Node.js. Ok, entonces, ahora que ya sabemos qué es lo que es Node.js y cuál es su componente principal, que es el motor V8 de Google Chrome, como les decía, no solo sacaron el motor y lo hicieron instalable, no. Tiene muchas cosas por detrás también. Y aquí nosotros tenemos la arquitectura de Node.js. Esta arquitectura es algo compleja, tengo que serles sincero, sí es algo compleja de entender. ¿Por qué? Porque Node es un runtime de JavaScript simplemente que maneja el asincronismo de una forma bien sutil. Entonces, entenderlo de primerazo sí es un poco complicado, pero ya con el tiempo se te hace muy sencillo. Pero bueno, vamos viendo los componentes que componen, valga la redundancia, a Node.js. Entonces, aquí nosotros tenemos la aplicación, y de hecho creo que tengo esto. Sí, aquí tenemos nosotros la aplicación. Esta aplicación simplemente hace referencia a nuestro código de JavaScript. Entonces, al igual que en el navegador, nuestro código JavaScript entra al motor V8, que ojo, ese lo sacaron de Google Chrome y lo pusieron en Node. Tenemos el motor V8 y de ahí este se comunica mediante una API que se llama Node.js Bindings, que simplemente toma la salida del motor V8, que era el bytecode, y el Node.js Binding lo que hace es transformarle a código de C++, ¿ok? Entonces todo lo que tú escribes en JavaScript lo vas a tener en C++, y de ahí mediante libview es una librería escrita en C
que nos permite manejar todo lo que es el asincronismo, ¿no? Entonces, de aquí tenemos un poquito de la estructura del Livio y esta es la estructura que te enseñan cuando tú aprendes asincronismo con JavaScript. Es muy interesante. Pero simplemente este pequeño programa, llámalo programa, ¿ya? Porque simplemente es un código y de hecho este también es open source. Puedes ir a verlo en GitHub, buscas Livio y ahí puedes ver el código y cómo funciona, ¿no? Pero lo que hace es lo siguiente. Recibe todo el código ya parseado por JavaScript, convertido en C++, también pasó por bytecode y tenemos eso dentro de un event queue, que simplemente es la pila de eventos. Esta pila de eventos no es nada más que todas las funciones que nosotros llamamos en JavaScript se van apilando, ¿no? En ¿cómo es? Una estructura de datos en forma de pila. De ahí nosotros tenemos, dentro de ese programa, tenemos otra característica que es el event loop. Esto es muy complicado y lo sé. Voy a tratar de pasarlo muy rápido y hablar muy general, pero el event loop lo que hace es el encargado de ejecutar todas esas funciones, ¿sí? Entonces va a ir ejecutando una por una en función de lo que tenga en el event queue, en la cola de eventos, y es un programita, es como un loop while, es como hacer un while que está ejecutándose todo el tiempo, está diciendo, hay algo que tengo que ejecutar, hay algo que tengo que ejecutar, hay algo que tengo que ejecutar, y en caso de que les llegue una función, dice, mira, tengo en la cola de eventos una función que tengo que ejecutar, entonces la toma y la ejecuta. Es decir, ya la transforma a código máquina y ya la máquina el procesador hace todo lo que debe hacer y le responde. Y como pueden ver, esta comunicación es bidireccional y vuelve a subir hasta llegar a nuestra aplicación, toda esa respuesta. Entonces, este event loop es muy importante. Después de aquí tenemos algo que se llaman los working threads y esto es más ya relacionado con lo que es el asincronismo. Voy a tratar de explicarlo así a grosso modo. Entonces, como les decía, el event loop es un loop while. Bueno, es un loop, no es un loop while, pero es un loop que te permite, que está escuchando a cada rato el event loop, el event queue, esta pila de eventos que nosotros tenemos aquí, y va escuchando. Entonces va diciendo, mira, aquí tengo una función, tengo que ejecutarla y la ejecuta, la manda al procesador, la ejecuta. Pero en JavaScript nosotros, como ayer Javier bien nos comentaba, tenemos funciones asíncronas, es decir, funciones que se van a demorar algún tiempo, ¿no? Entonces, les comento un spoiler, Node.js es asíncrono por arquitectura, es decir, él siempre va a tratar de resolver todo de una forma asíncrona. Entonces, si al event queue le llega una función asíncrona, el event loop lo que va a decir es, a ver, güey, esta función se va a demorar en responderme, entonces te mando a otro lado y ahí ejecútate y yo sigo ejecutando. Entonces, de esa forma, Node.js nos permite crear programas que no se bloqueen, que no bloqueen el proceso principal. Es decir, que si nosotros leemos un archivo, digamos, nosotros leemos un archivo en Java. Si has escrito este código alguna vez en tu vida, me vas a dar la razón. Has escrito un código en Java en el que ocupas la clase file, creo que es, que te permite leer archivos, ¿no? Y mientras se lee ese archivo, el programa en Java se queda colgado. Se queda simplemente colgado y no puedes hacer nada hasta que se acabe de leer ese archivo y ahí recién el código va a seguir ejecutándose. En cambio, con Node.js eso no sucede y eso es una de las ventajas más grandes que tiene Node.js al utilizarlo con JavaScript, a diferencia de otros lenguajes que son síncronos por defecto, como por ejemplo PHP, Python, Java, Go. Bueno, Go tiene lo de los, no me acuerdo cómo se llama eso de los pipes de Go, entonces, pero también es algo parecido a esto. Pero bueno, en conclusión, tenemos un event queue, si es que hay funciones, las ejecuta el event loop. Si es que hay funciones asíncronas, el event loop les dice, güey, tú te vas a demorar, ejecútate en el working threads, que es otra pila. Ejecútate ahí, no me molestes y yo sigo trabajando por acá. Entonces, una vez que ya esta función asíncrona ya ha terminado se ha terminado de ejecutar como tal, le dice, hey, event loop, mira, ya acabé, ya tengo mi resultado. O sea, mi función ya se ejecutó, mi función asíncrona. Y le dice, ya, el event loop le dice, ok, de una. Y ya manda las respuestas al usuario. Entonces, vamos a ver esto más en código. Yo sé que tal vez ahorita no me entendieron, pero así es como funciona el asincronismo con JavaScript. Y esto no es específico de Node.js. Esto también lo tenemos en el navegador, pero en el navegador no lo hace Libview. Lo hace otra característica, yo que sé, ya un módulo de Google Chrome, un módulo de Opera escrito específicamente para hacer esto, ¿no? Y listo, entonces pasemos un poco más allá y hablemos ya de las características de Node.js. Como les decía, es concurrente. Es decir, todas las aplicaciones de Node.js corren en un solo proceso, ¿sí?
Todas las aplicaciones de Node.js en un proceso, y eso sí, grábenselo súper bien, en un solo proceso. No es un runtime, es decir, con JavaScript del lado del servidor no podemos crear por defecto aplicaciones que sean multithread, es decir, que funcionen multiprocess, muchos procesos, ¿ok? Pero, pero Node.js maneja varios hilos en el mismo proceso para evitar el bloqueo de la aplicación, que es lo que te estaba comentando. El event loop se encarga de eso. Cada vez que le llega una función asíncrona y le dice, güey, tú te demoras, ejecútate por allá, no me importa cuánto te demores. Cuando hace eso y manda esa función por allá, lo manda a ejecutarse en un hilo, ¿sí? En un hilo del proceso, en un hilo nuevo. Entonces, de esta forma, Node.js nos permite crear aplicaciones sumamente rápidas. ¿Por qué? Porque aprovecha esta característica multithread que tiene la mayoría de procesadores en todo el mundo. Bueno, actualmente ya todos los procesadores soportan multihilos, algunos vienen hasta con 8, 16 hilos. Entonces podemos crear diferentes hilos en el mismo proceso para poder ejecutar estas funciones asíncronas. Y esto no lo tienes que programar tú. Si es que tú quisieras simular este funcionamiento concurrente en Java, por ejemplo, tú lo tienes que hacer a mano. Todo eso tienes que codearlo a mano. Peor en C. En C tienes que hacerlo a mano y eso es más feo hacerlo. En Python no estoy muy seguro, pero creo que también hay que hacerlo a mano. En cambio, con JavaScript, Node.js, esto es totalmente transparente para el desarrollador. Tú solo pones un keyword que es await o creas una promesa y esto por atrás ya se hace automáticamente. Entonces, por eso que JavaScript está comiéndose el mundo de los servidores también. Una de las características de Node es que incorpora módulos nativos. Es decir, ya Node, cuando tú lo instalas en tu computador, ya nos da un montón de librerías ya escritas por los creadores de Node.js que nos permiten hacer muchísimas cosas. Sí, ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son estos módulos. Hay una infinidad de módulos, pero vamos a ver los más importantes. Y también, bueno, asíncrono por diseño, que es también lo que les acabo de explicar, ¿no? Que Node.js es utilizado para aplicaciones con una alta corriente de peticiones porque gracias a este amiguito del event loop, que nos crea hilos, que nos manda a ejecutar funciones en hilos y de esta forma nuestra aplicación nunca se bloquea. Pero sí se puede bloquear cuando ocupas malas prácticas de programación. Sí, pero bueno, esa es historia para otro día. Instalación en Node.js. Si es que tú ya te viste el video que está en el link del chat, perdón, en el video que está en el chat y en el que te enviamos ayer al correo, tú ya debiste haber hecho este paso. Simplemente para instalar Node.js es un instalador toda la vida, te lo descargas, siguiente, finish, se acabó. Entonces espero que ya lo tengas instalado, ¿ya? Y ahora hablemos un poquito de los Node Package Manager. Ya hablemos un poquito de proyectos con Node. ¿Cómo se generan estos proyectos? Pero bueno, creo que todos hemos utilizado Java, ¿verdad? La mayoría hemos utilizado Java. Tristemente hemos utilizado Java. Y dentro de Java, cuando ya se manejan proyectos grandes, en algún momento vas a necesitar dependencias, ¿sí o qué? ¿Y cómo lo solucionas con Java? Maven. Con Maven tú puedes descargar dependencias en tu proyecto y puedes usarlas. ¿Qué es una dependencia? Simplemente es un código que ha escrito otra persona que tú puedes utilizarlo, bueno, para múltiples propósitos. Python, si tú has manejado Python, hay un programita que te instalas que se llama pip o también Anaconda, que también te permite la gestión de dependencias con Python. El análogo en Node.js tenemos dos opciones. La primera, NPM. NPM es, bueno, son las siglas de Node Package Manager, es decir, el gestor de paquetes de Node, que es el más popular que existe en la industria y es el que más se utiliza. Y de hecho aquí, miren, dice algo bien interesante. NPM se instala en tu computador por defecto cuando tú instalas Node.js. Es decir, tú instalas Node.js y también te instala esta herramienta. Es una herramienta de línea de comandos NPM. Entonces, con unos comanditos en la terminal, nosotros podemos descargarnos dependencias desde el Internet. Y eso también es otro de los fuertes de Node, que como es soportado por una comunidad gigante, existen dependencias y librerías para prácticamente todo. Todo lo que quieras hacer existe en librerías. Y eso es también un punto fuerte a comparación de otros lenguajes. Pero, como te comentaba, NPM no es el único Node Package Manager. Tenemos uno que es relativamente nuevo, que se llama Yarn. Yarn es otro Node Package Manager. Y simplemente es un NPM mejor construido. Así de simple.
Es un NPM mejor construido, porque a la final, para nosotros como desarrolladores, no existe mucha diferencia entre utilizar NPM o utilizar Yarn. Pero por detrás sí existe diferencia, porque bueno, si te analizas del código de Yarn, maneja de mejor forma el acceso a los archivos, bueno, muchas cosas técnicas. Pero a la final, Yarn es más rápido, punto, así de simple. Eh, También incluye ciertas características, por ejemplo, la creación de monorepos, que, bueno, un monorepo es tener múltiples proyectos en un solo repositorio de GitHub y que esos múltiples proyectos compartan dependencias. Whatever, o sea, ahorita no importa. Pero ahorita lo que vamos a utilizar es NPM, ¿por qué? Porque es que se instala por defecto, ¿sí? Vamos a utilizarlo, ya vamos a ver. Y antes de ya entrar al código, vamos a hablar sobre el manejo de módulos con Node.js. Ok, programación modular, súper interesante. Tú puedes escribir todo un Facebook en un archivo index.js. Así de simple. O sea, miles, millones de funciones en un solo archivo. Pero esto, la máquina lo va a entender, pero nosotros como desarrolladores no. Entonces, ahí nació la programación modular, que es simplemente crear módulos y para poder ir separando la lógica de todo lo que vamos codeando. ¿Sí? Para que nosotros podamos entender el código de otras personas, ¿no? Imagínense tener 1 millón de líneas en un archivo, sería incomprensible, hasta pereza de ir a leer. Entonces, es mejor tener unos 100 módulos de unas 100 líneas cada uno, es más detenible. Como pueden ver aquí, miren, aquí en un solo archivo tengo una función de suma y una función que me dice si un número es par o no. Y como ven, está en un mismo archivo y ahí mismo lo utilizo. Digo consresult y le llamo a la función. Entonces, todo el código en un archivo, mala práctica, ¿ok? Con Node.js tenemos algo que se llama los módulos y esto no es específico de Node, es también de JavaScript. Pero tenemos los módulos que nos permiten separar esta lógica. Como puedes ver aquí, lo único que hago es traerme desde otro archivo JavaScript las funciones de sumar y de ver si un número es par desde una librería que se llama mat. Esa librería la he escrito yo. Entonces, aquí simplemente las utilizo. Entonces, aquí tenemos un código más limpio y más entendible. Y listo. Y ahora sí, vamos a lo que a todos nos gusta. Vamos al código. Listo, muchachos. Espero que ya tengan su entorno de desarrollo funcionando. Y bueno, empecemos. Voy a cerrar el navegador porque, bueno, vamos a escribir JavaScript, pero ya no necesitamos el navegador. Vamos a hacerlo con Node. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es en mi escritorio crear una nueva carpeta. Voy a crear una nueva carpeta que se llame Workshop. ¿Sí? Y listo. Y voy a abrir mi Visual Studio Code. Bueno, de hecho, yo lo tengo abierto aquí. Voy a abrir una nueva ventana. Entonces, vamos a la par, ¿ya? Creen una carpeta en su escritorio y abran su Visual Studio Code. Una vez que lo hayan hecho, bueno, voy a esperar un momento por si acaso hasta que se les abra el Visual Studio. Yo creo que ya. Lo que vamos a hacer es ir a File en la parte superior y vamos a ir a Open. Vamos a abrir la carpeta que acabamos de crear. Entonces, bueno, tal vez ustedes estén en Windows, el proceso es igualito. Voy a ir a mi escritorio y abro la carpeta Workshop que acabé de crear. ¿Sí? Entonces, bueno, me sale esto de que si quiero confiar en los que crearon este archivo, como lo creé yo, le pongo que sí. Listo. Entonces vamos a ver esto de los módulos. Entonces aquí yo voy a crear una carpeta que sea la carpeta de módulos. Le damos aquí clic en esta icono de carpeta. Creo que sí se ve, ¿verdad? Voy a intentar hacerlo un poco más grande. Bueno, no puedo. Creo que sí se ve. Espero que se vea. No sé, no lo puedo hacer más grande. Ah, ya. Ahí lo pude. Listo. Ahí está. Bien grande para que se vea. Listo. Entonces voy a crear una carpeta que se llame módulos. Y lo que vamos a hacer es aquí dentro crear un proyecto con NPM y vamos a crear unos modulitos así súper sencillos para ver cómo funciona esto de los módulos. Ok, entonces vamos a nuestro terminal, tal como les explicaba en el video que grabé el día de ayer. Tenemos aquí algo que dice terminal y si le damos a New Terminal, se nos va a abrir una consola dentro del Visual Studio Code. ¿Sí? Entonces de aquí tengo yo mi consola, ¿ya? Lo que voy a hacer es entrar a esa carpeta módulos, modules. Para eso ocupamos el comando ls. No, perdón, el comando cd. Estoy perdido. El comando cd módulos. Listo. Entonces le doy enter y con esto entré a mi carpeta módulos, que es la que acabé de crear. Listo.
Lo que aquí voy a hacer es ejecutar un comando súper simple. npm init -y, ¿sí? Como ven, ya estamos utilizando npm, que es lo que hablamos del Node Package Manager. Y le vamos a decir que vamos a inicializar un proyecto con Node. Entonces le doy espacio, un espacio en blanco, escribo la palabra init y escribo -y. ¿Ok? Entonces le doy clic y aquí me va a decir un montón de cosas, pero lo interesante, miren qué ha pasado en la parte izquierda. Dentro de la carpeta módulos, he creado un archivo que se llama package.json. Bueno, yo no lo he creado, npm me lo ayudó creando. Este archivo package.json es uno de los archivos más importantes dentro de los proyectos con Node. Y de hecho, todos los proyectos con Node tienen un package.json. Dentro de este archivo se especifican varias cosas, como por ejemplo los scripts. Estos scripts son simplemente comandos que nosotros podemos ejecutar directamente con npm. También aquí, bueno, podemos ver información del autor, la licencia por la que basa este código, pero aquí lo más importante es que se van a guardar todas las dependencias que, bueno, sí, las dependencias que se van a usar en mi proyecto. Entonces, esto es análogo al POM XML si utilizamos Maven, igualito, ¿ok? Pero aquí se llama package.json. Listo, entonces aquí yo voy a crear ya una estructura de un proyecto con Node, así súper rápido para no demorarnos mucho. Voy a crear un directorio que se llame lib. Aquí comúnmente se escriben todas las, bueno, librerías, obviamente, que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y voy a crear otro directorio que sea el src, el source, donde vamos a escribir todo el código que utiliza nuestras librerías. Listo. Dentro de las librerías vamos a crear un nuevo archivo. Ojo, ya es un archivo, no un directorio. Y a este lo vamos a llamar math.js. Con Node, todos los archivos se llaman .js, ¿no? Es JavaScript a la final. Listo. Entonces aquí nosotros ya vamos a proceder a escribir nuestro primer módulo con Node.js, ¿ok? Vamos a hacer solo una función, ¿ya? Por el tiempo. Function, vamos a definir una función. Si es que sabes JavaScript, es súper sencillo definir una función. Function add y vamos a recibir dos parámetros. Vamos a hacer una función que sume dos números. Así de simple. Entonces, function add, recibimos dos números AB y vamos a retornar la suma de ambos números. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago que otros archivos de JavaScript, otros módulos puedan utilizar esta función? Nosotros debemos exportarla, ¿sí? No es que por defecto ya se exporta y podemos utilizarla. No, nosotros debemos hacer un pasito que es exportar esta función para que se pueda ser ocupada por otros archivos. En este caso podemos escribir bueno, para exportar esta función se accede al objeto module de JavaScript.export y aquí voy a igualarle a un objeto JavaScript y le voy a decir que exporte la función add, ¿sí? Entonces va a exportar la función suma. Y listo, así de simple nosotros hemos escrito un módulo. Nada que tenemos que manejar package ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente escribimos un módulo y listo. Entonces ahora, ¿qué tal si ocupamos este módulo que acabamos de escribir? Entonces vamos al directorio src y aquí vamos a crear un nuevo archivo. Pero a este archivo lo vamos a llamar index.js. Listo. Aquí lo vamos a llamar index.js y vamos a importar esa librería que hemos escrito. ¿Y cómo importamos? Utilizando la función require, que nos da directamente ya JavaScript. Entonces, vamos a crear una constante y vamos a darle un nombre a esta librería. O sea, simplemente es un nombre de cómo nosotros lo vamos a importar, ¿no? Le voy a poner math, le voy a poner el mismo nombre, simplemente por convención, no tiene ningún significado técnico, y le voy a decir require. Y esta función require lo que recibe es la dirección del archivo que contiene el módulo que yo quiero importar. En este caso, tengo que subir un nivel, // accedo a lib y accedo a mi archivo math, ¿sí? No es necesario ponerle la extensión .js, ya Node por detrás hace todo eso. Ok, entonces, listo, así de simple, ya hemos importado un módulo. Ahora ya podemos hacer uso de las funciones que me da ese módulo. Entonces voy a hacer un console.log, es decir, voy a imprimir por la consola math, o sea, voy a acceder al módulo que acabo de crear,
añadir. Y voy a ejecutar esta función añadir. Y recuerden, la función add recibía dos parámetros, un número A y un número B. Vamos a sumar 2 y 7. Sí, un punto y coma, simplemente por convención y listo. Y ahora, ¿cómo ejecuto? Nosotros podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo utilizando NPM o podemos hacerlo utilizando directamente Node. Hagamos la segunda por ahora. Vamos a nuestro terminal del Visual Studio Code y simplemente ejecutamos lo siguiente. Node espacio src slash index.js. Para nosotros ejecutar archivos de JavaScript simplemente le ponemos el nombre de Node, Node espacio y el archivo que queremos ejecutar, así de simple. Y así ejecutamos JavaScript fuera del navegador, ¿sí? Miren, me ha impreso la respuesta correcta, 2 más 7 es 9 y aquí está. Entonces, como pueden ver, he escrito un módulo, he exportado una función, he importado ese módulo y he usado esa función que está en otro archivo. Esta función no está en este archivo, está en el archivo que creamos anteriormente. Y como les decía, existen dos formas para ejecutar archivos con Node. La primera es hacerlo de esta forma, ¿no? Node srcindex.js, es decir, Node indicando el archivo JS. Y la segunda es utilizando nuestro package.json. Entonces accedemos a nuestro package.json y aquí dentro del objeto script vamos a crear un script que sea el script start. Esto es una convención llamarlo start, no es que tiene que llamarse start. Podemos ponerle Pepito, por ejemplo, Pepito, y funciona. Sí, pero por convención le pongo start. Listo. Entonces le voy a decir start y aquí voy a volver a escribir el código que ejecuté aquí en mi consola. Es decir, node espacio src index.js. Y listo. Ahora, ¿cómo yo hago para ejecutar este script? Simplemente mi consola, dentro del directorio, es decir, dentro de mi carpeta modules, escribo el comando npm run start. Y listo. Tenemos el mismo resultado, solo que haremos ejecutado el proyecto utilizando npm. Y listo, así de simple hemos creado módulos con Node. ¿Ok? Sigamos. Sigamos. Tenemos 15 minutos. Bueno, tal vez unos 20. Como les decía, Node viene con muchísimos módulos por detrás. Muchos. Esta lista es demasiado larga. Aquí simplemente voy a tratar de abarcar los más importantes. Uno de los más importantes es el HTTP Module, que simplemente es un módulo que viene con funciones y características que nos permiten crear servidores HTTP. Crear servidores, así de simple. Tenemos otro de los módulos chéveres que es el de File System. Este módulo nos permite trabajar con todo lo que es archivos y directorios dentro de nuestro sistema operativo, es decir, manipular, crear archivos, leer archivos, escribir archivos, crear directorios, leer directorios, bueno, un montón de cosas. De ahí tenemos otros como el Process Module, que este Process Module nos permite ya manejar la programación concurrente a otro nivel. Ya voy a explicarlo un poquito más adelante. Tenemos otra clase buffers para poder crear buffers de datos, eventos y bueno, la lista es interminable. Existen demasiados. Y no tenemos que instalar nada para utilizarlos. Y bueno, aquí voy a hacer unos ejemplos con el HTTP Module y con el File System Module. Es decir, vamos a crear un servidor HTTP que sirva archivos de HTML. Y de ahí voy a crear un programita que permita leer archivos. Así súper rápido. Para que puedan ver todo lo que se puede hacer con Node. Y más que nada, en serio, yo no he visto un lenguaje en el que puedas hacer tanto escribiendo tan pocas líneas. Bueno, tal vez con Python. Python también por ahí van con Node. Pero, por ejemplo, hacer lo que voy a hacer ahorita con Java, 1000 clases, mínimo. 1000 clases y mi compu sudando unas 3 horas para levantar un servidor. Pero bueno, aquí vamos a hacerlo en 10 líneas, verán. Entonces, vuelvo a mi Visual Studio Code y aquí voy a crear otra carpeta, fuera de mi carpeta módulos. Es otro ejemplo. Y aquí voy a crear una carpeta que se llame web-server. ¿Sí? Web server. Simplemente la creo. Entonces aquí voy a volver a crear un proyecto con NPM. Entonces, cd, vamos a cambiar de directorio. ¿Por qué? Porque miren, mi terminal ahorita está en el directorio modules. Entonces tengo que subir un nivel y entrar a mi carpeta web server, que es la que acabé de crear. Entonces le doy cd // web server. Listo, así de simple.
Y ahora miren, el directorio cambió. Ahora estoy dentro del directorio web server. Ahora aquí dentro voy a volver a ejecutar el comando que ejecutamos antes, el npm init-y, ¿sí? Para que me cree ese archivo package.json con toda esta estructura inicial para poder iniciar un proyecto con Node. Y les decía, vamos a utilizar este HTTP módulo, pero no lo vamos a utilizar directamente. Vamos a utilizar una librería, ¿sí? Y esta es una de las librerías más famosas que vas a encontrar en Node, que es, y de hecho tal vez las has escuchado, Express. Express es una de las mejores librerías y de las más populares porque nos permite crear servidores así, súper rápidos, súper concurrentes y con una sintaxis bien fácil de entender. Entonces vamos a instalar Express. Express ya es una dependencia que yo tengo que descargarme desde internet. No está por defecto instalada en mi computador. ¿Y cómo instalamos dependencias? Ya quedamos en que para eso utilizamos npm o yarn. Entonces utilizamos npm. Entonces le damos npm espacio install y le vamos a instalar la dependencia de Express con doble S al final. Y así de simple vamos a descargar dependencias y vamos a ver cómo se agrega aquí en nuestro package.json. Voy a cerrar estos archivos y voy a dar enter. Entonces aquí lo que va a hacer npm es descargar todo ese código de JavaScript desde internet y lo va a poner en mi computadora dentro de un directorio que se llama Node Modules. Miren, aquí se ha creado un montoncísimo de carpetas. Todas estas carpetas son dependencias que necesita Express para funcionar. Y ya npm por defecto me las crea y me las inyecta aquí. Spoiler, npm está escrito en Node, por si acaso. Listo. Entonces, como pueden ver, ¿qué ha cambiado aquí en nuestro package.json? Se ha agregado un objeto que se llama dependencias y aquí ya se ha agregado la dependencia de Express y también nos indica la versión con la que, bueno, con la que voy a trabajar, con la que estoy trabajando. Y listo. Entonces, ya me he descargado esta dependencia y ahora yo así de simple ya puedo utilizarla. Aquí tenemos un package log.json. A este no le paren bola y traten de jamás editarlo. Es un archivo que simplemente lleva un registro de todos los módulos que están aquí en el Node Modules. ¿Por qué? Porque es más fácil para npm leer un archivo que leer todas las carpetas dentro de un directorio. Entonces simplemente este es como un registro. Dice, a ver, en Node Modules tengo una librería que se llama Body Parser. A ver, en Node Modules tengo una librería que se llama Write y aquí me indica la versión, de dónde me descargué y bueno, un código de integridad para que no nos manden ahí un código malicioso. Whatever cosas, ahorita no es muy importante eso. Listo, lo que sí me importa ahorita es aquí dentro de nuestro web server crear un nuevo archivo que se llame index.js. Listo, ¿por qué lo llamo index? Esto también es una convención. Este archivo podría llamarse pepito.js, no problem. Yo le llamo index porque comúnmente los archivos que son los principales dentro de aplicaciones web en general, servidores de aplicaciones web, se los llama de esta forma, pero no, el nombre es indiferente. Listo, entonces, aquí lo que yo voy a hacer es utilizar Express, es decir, voy a traerme Express, ya aprendimos cómo importar módulos, es igualito, y de ahí voy a crear un servidor HTTP que me sirva archivos HTML, así de simple. Entonces, vamos a traernos de Express. Entonces, const express es igual a require, vamos a requerir, y aquí no tenemos que darle como que punto slash y un pad a un archivo. Ya por defecto, por el hecho de tener un package.json, Node va a buscar las librerías que no encuentre, o sea, las librerías que nosotros simplemente les indiquemos el nombre, Node por defecto va a ir a buscarlas en el Node Modules, por defecto. ¿Sí? No tenemos que poner punto slash, node modules, slash express. O sea, podríamos hacerlo, pero no, esta no es la forma. Simplemente colocamos express. Listo, así de simple. Esto verde que me sale aquí es simplemente una extensión que yo tengo en mi Visual Studio Code. No tienen que copiar. Ok, entonces con esto yo importé la librería Express en mi proyecto. Ahora, para crear un servidor, tengo que crear una aplicación. Y esto es sumamente sencillo. Entonces vamos a crear otra constante y vamos a crear una app y esta la vamos a igualar a Express. Express, damas y caballeros, es una función, así de simple. Y aquí ya tenemos un servidor web.
¿Sí? Aquí, ahora vamos a proceder a configurarlo. ¿Sí? Vamos a configurar primero el puerto en donde va a escuchar ese servidor. Entonces vamos a decir app.listen, es decir, oye, tu servidor vas a escuchar en tal puerto. Y esta es una función. Ah, caray. Es una función. Y esta función recibe dos cosas. El primer parámetro recibe un puerto, es decir, el puerto en donde se va a levantar nuestro servidor. Y el segundo parámetro es un callback. Ya voy a explicar lo que es un callback. Entonces, primero vamos a indicar el puerto. Vamos a levantar este servidor en el puerto 3000, ¿sí? Y vamos a pasar como un callback. A ver, bueno, expliquemos lo que es un callback rápido. Un callback simplemente es una función, ¿sí? Una función como un parámetro de otra función. No se asusten, es súper sencillo. ¿Y qué es lo que va a hacer Node? Lo que va a hacer es ejecutar esta función una vez que el servidor ya se haya levantado y esté escuchando en el puerto 3000. Entonces, aquí vamos a poner una función. Y aquí yo voy a ocupar algo de lo que ayer Javier nos comentó, que son las arrow functions. ¿Recuerdan la sintaxis? Simplemente era paréntesis, espacio, igual, mayor que, espacio y llaves. Listo. Simplemente esto es un arrow function. Entonces, miren, entonces estoy diciendo que el servidor escuche en el puerto 3000 y que una vez que eso haya sucedido, que ya se haya levantado el servidor en el puerto 3000, ejecute esta función de aquí. Y dentro de esta función, lo único que yo voy a hacer es esto. Voy a poner un console.log, es decir, voy a imprimir por consola que diga server is running. Le voy a imprimir por consola un mensajito que me diga, güey, ya se levantó el servidor y ya puedes hacer peticiones. Entonces, súper chévere, súper sencillo. Ahora, aquí dentro yo ya voy a gestionar las peticiones que va a recibir mi servidor. ¿Sí? Vamos a hacer una súper básica. Como saben, los servidores se manejan mediante el protocolo HTTP. Dentro del protocolo HTTP nosotros tenemos métodos. Uno de los métodos más famosos es el método GET, que se ejecuta cuando un cliente hace una petición, o sea, pide datos hacia un servidor. Entonces vamos a resolver eso, ¿ya? Entonces vamos a indicarle a mi servidor qué hacer cuando un cliente le pida datos. Entonces, app.get, así de simple. App.get es decir, hey, servidor, cuando te haga una petición de tipo get, y aquí le vamos a decir la ruta a donde le hagan, porque como saben, los servidores manejan URLs, es decir, manejan diferentes rutas. Y simplemente le voy a decir que sea la ruta slash, es decir, a ninguna ruta, simplemente a mi, o sea, a mi dominio, que en este caso va a ser localhost, que haga la petición a la ruta, a la ruta home, se la llama la que no tiene ningún nombre. O sea, aquí simplemente puedes decirle la ruta Pepito. Sí, pero si no le pones nada, es simplemente la ruta principal. Listo. Y aquí vamos a recibir otro callback. Es otro callback. Es una arrow function. Recuerden, abrimos llaves, cerramos llaves, una flechita, o sea, un igual. Bueno, a mí me sale una flechita, pero básicamente es esto, ¿no? Un igual y un mayor que, ahí unidos. Y unas llaves. Listo. Entonces, esta función va a recibir dos parámetros. Va a recibir el objeto request y el objeto response. Si es que ustedes han levantado servidores en otros lenguajes de programación, esto se les va a hacer muy parecido, ya que estos objetos son universales. Con esto nosotros podemos manejar todo el protocolo HTTP y podemos responder al usuario. Listo. Entonces, aquí yo simplemente voy a poner un console.log que diga, no sé, a request has been received from a client. Sí, escribo en inglés simplemente por mantener las buenas prácticas. Vamos a ocultar esto. Y listo. Pero simplemente voy a poner un console que diga, hey, güey, te pidieron datos, un cliente pidió datos a esta ruta. Y lo que voy a hacer es de una vez responderle. ¿Cómo le respondo? Para eso vamos a hacer uso del objeto response. Entonces voy a decir res.send, es decir, voy a enviar datos al cliente, es decir, le voy a responder y le voy a decir, no sé, hola, hola mundo. O bueno, en inglés sería hello world. Listo. Entonces con esto, miren, en 12 líneas creamos un servidor y manejamos la petición, una petición GET al path principal de nuestro servidor. Entonces veámoslo en funcionamiento.
Para no editar mi pacas.json voy a ejecutar el servidor directamente con Node. Entonces voy a escribir en mi terminal Node espacio index.js. Así de simple. Le doy a iniciar, o sea, le doy enter. Ahí, le doy enter. Y miren, se imprime el mensaje que nosotros configuramos aquí debajo, que dice server is running. Me dice, tu servidor está corriendo, tu servidor está escuchando peticiones en el puerto 3000. Entonces, ¿cómo lo vemos en funcionamiento? Voy a abrir un navegador y voy a hacer una petición a mi propio computador, porque este servidor está levantado en localhost, es decir, en mi propio computador, en el puerto 3000. Entonces digo, localhost 2.3000. No sé si esto lo puede hacer más grande, creo que no, pero espero que lo puedan ver ya. Simplemente es localhost 2.3000, nada más. Y le doy enter y miren lo que ha pasado. Me dice hello world. Me ha respondido lo que yo, bueno, le escribí como respuesta en mi servidor, o sea, como yo lo configuré. ¿Ok? Miren, el navegador lo que hizo es hacer una petición get a mi servidor y el servidor, como yo lo configuré en estas 3 líneas, va a recibir esa petición get y va a responder. Bueno, primero me va a imprimir esto en consola y miren, aquí está en la consola. A request has been received from a client y me va a responder un hola mundo. Hello world. Y es lo que estamos viendo aquí. El contenido de esta respuesta puede ser código HTML, pero lo más interesante, y esto también es muy específico de Node, puede ser también código JSON, es decir, nosotros podemos responder solo datos. Esto nos sirve mucho cuando creamos APIs RESTful. ¿Ok? Entonces vamos aquí, en vez de poner un string, vamos a poner un objeto y le vamos a poner, no sé, un name, digamos que pedimos el nombre de una persona. Y ponemos mi nombre, ¿ya? Juanjo, coma, last name, Jaramillo. Listo, aquí tengo un typo. La N debería ir con mayúscula. Listo. Entonces, miren, aquí lo que voy yo a devolver ya no es un hola mundo, sino ya es una estructura de datos. Es un objeto JavaScript y esto se va a transformar en formato JSON, ¿sí? JSON, para los que no sepan, simplemente son las siglas de JavaScript Object Notation, que es una estructura de datos creada creada para usarse con JavaScript. ¿Ok? Entonces, voy a responder esto. Vamos a bajar el servidor, porque para que se vean los cambios debo bajar el servidor y volver a levantarlo. Esto, bueno, tenemos unas herramientas que esto nos permiten evitar. Eh, NodeMoon se llama, para los que quieran investigarlo. Entonces, cada que yo haga un cambio en mi código, la terminal automáticamente va a recargarse. Se llama NodeMoon, es súper sencillo. Entonces, listo, ya he levantado otra vez mi servidor y voy a volver a ejecutar esta petición, es decir, voy a recargar la página. Entonces la recargo y miren, ya no me respondió un string que dice hola mundo. Bueno, a mí se me ve así porque yo tengo instalado un plugin en el Google Chrome que me permite ver los archivos JSON de esta forma, pero a ustedes les va a aparecer algo así. Y esto ya es una estructura de datos. Entonces, como pueden ver, miren, nosotros no tenemos que instalar ningún plugin ni nada para poder responder diferentes tipos de datos. Aquí yo también podría responder XML, pero eso, bueno, eso ya no se utiliza. Entonces, miren, aquí yo ya tengo archivos JSON, o sea, tengo datos JSON. Y esto es, o sea, si has levantado y has trabajado con servidores, esto es algo muy útil. Y vuelvo y te repito, en 15 líneas hemos levantado un servidor y hemos manejado una ruta. Así de simple. Ok, ahora vamos a hacer lo que vinimos a hacer, que es servir archivos HTML. Ok, nosotros aquí podríamos escribir el HTML. Por ejemplo, aquí voy a escribir en un string, un H1, un código HTML súper simple. Ah, caray, no sé por qué se pierde el foco. Que diga Hello World. Entonces voy a bajar mi aplicación, mi servidor, lo vuelvo a correr y recargo. Y miren, me imprime un Hello World. Esto ya es un código HTML. Por eso se me imprime en unas letras un poco más gruesas. ¿Ok? Entonces, hagamos que esto salga de un archivo. ¿Sí? Que no salga desde de un string. Entonces voy a borrar todo esto que escribimos, ¿ya? Borrémoslo. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es ocupar un middleware de Express, app.use. Y esta es una de las características más grandes que tiene esta librería de Express. No quiero andar mucho porque, bueno, no es el scope de esta conferencia el hablar de servidores web,
Pero un middleware simplemente intercepta una petición HTTP y ahí tú puedes hacer cosas, ¿no? Como que agregar datos, obtener datos y en función de si eso está correcto o no, le respondes al cliente. Hablando así a grosso modo lo que es un middleware. Y vamos a ocupar un middleware que nos lo da Express por defecto. Entonces accedemos al objeto Express, punto, y aquí vamos a utilizar un middleware que se llama static. Entonces este static simplemente es una función y aquí yo le tengo que decir qué carpeta o qué archivo es el que yo quiero servir. Por ahora háganme caso y solo pongámosle público, ¿sí? Entonces, esta pequeña línea lo que hace es que va a servir, es decir, va a exponer a los clientes todos los archivos que se encuentren dentro de una carpeta pública. ¿Y dónde está esa carpeta pública? Me van a decir, aquí no hay nada. Entonces, creémosla. Dentro de Web Server, le damos clic derecho, vamos a New Folder y aquí vamos a crear esa carpeta pública. ¿Sí? Entonces, dentro de esta carpeta pública, aquí nosotros ya podemos escribir código HTML. Vamos a poner index.html, un archivo HTML. Y aquí vamos a crear una estructura súper simple de un archivo HTML. Visual Studio Code nos da un shortcut que si escribimos HTML 2.5 nos genera este código, puede ser este un poco más pequeño, que es la estructura inicial de un código HTML. Aquí le voy a poner home, el título de nuestra página va a ser home, y aquí simplemente voy a poner un H1 que diga home, nada más. ¿Sí? Y de hecho, aquí yo voy a poner un anchor, es decir, un link a otra página web. ¿Sí? Vamos a hacer eso, tratemos de hacerlo bien. Y aquí voy a decirle go to profile. ¿Sí? Lo que va a hacer es que si tú das clic a ese link, a ese anchor, te va a llevar a otra página. Y aquí, como puedes ver, ya vamos a poder crear una aplicación. O sea, creamos un servidor que nos sirve una aplicación web totalmente funcional en 10 líneas de código. Ya no tienes que utilizar Apache ni nada de eso. Puedes hacerlo tú mismo. Y aquí vamos a servir, bueno, este anchor nos va a llevar a una página que se llame profile.html. ¿Sí? Cuidado con la sintaxis, no vayan a equivocarse por ahí. Traten de verlo bien. Y vamos a crear este archivo profile.html. Entonces vamos a crearlo, profile.html, y aquí vamos a hacer lo mismo. Una estructura inicial de un código HTML, listo, HTML5. Aquí simplemente le voy a cambiar el título que diga profile, y aquí dentro voy a agregar un H1 que diga I'm Juan. ¿Sí? Puedes ponerle tu nombre ahí. Entonces, listo. Nada del otro mundo. ¿Ok? Sí, creo que está todo bien. Oh, perdón. ¿Listo? Entonces vamos a volver a levantar nuestro servidor, ¿no? Con esta simple línea, nosotros servimos todos los archivos que estén en un directorio. Si yo en este directorio público coloco una imagen, esa imagen también va a ser visible. O sea, podemos consumir esa imagen desde nuestro navegador, o sea, desde cualquier cliente. Listo, lo que voy a hacer es bajar mi servidor con control C y voy a volver a ejecutarlo. Node index.js. Server is running. Entonces yo vuelvo a cargar. Y miren, como yo he cargado el path slash, entonces lo que hizo mi servidor es devolverme esta página, index.html. Es por eso que la llamé index, para que me la devuelva al entrar al path vacío, ¿no? Al home. Listo. Entonces, como puedes ver, estamos viendo este código HTML ya en el navegador, ¿sí? Entonces, si le damos clic a este link, me va a llevar a otra página. Le voy a dar en Go Profile y miren, I am Juanjo. Se está renderizando esta otra página. Entonces, como puedes ver, hemos creado un servidor web totalmente funcional, un servidor web que no le pide nada a Apache, que no le pide a Tomcat nada, y así de simple y sencillo. ¿Listo? Aquí puedes colocar toda tu aplicación compilada de React y lanzarla en un Amazon Web Services y tienes tu página web pública y toda creada por ti. Ok, pasemos a otro tema. Listo. Estoy con el tiempo al límite. Entonces, yo aquí les quiero hacer una pregunta, interactuemos un poco. Vamos a ver si es que alzan las manos. Alejo, no pudiste crear una votación, ¿verdad? No, solo tú puedes. F. Chuta, pero crear una votación es un trámite ahorita, ya verán. Hagámoslo, ayúdenme a ver, ya. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren aprender ahorita? ¿Quieren ver cómo se lee archivos con JavaScript? O sea,
perdón, con Node, o sea, leer un archivo desde el sistema operativo y mostrarlo, no sé, en una página web o mostrarlo por consola, o quieren aprender algo bien interesante sobre ya cosas avanzadas de Node. Podemos hablar sobre los módulos nativos o sobre el módulo de procesos. Entonces, les voy a decir ahorita que las personas que quieren aprender algo, lo básico, es decir, leer el archivo, alcen la mano ahorita. ¿Quién quiere aprender algo básico nomás? Ok, tenemos una manito, algo básico, dos manitos. Vamos, muchachos, vamos que estamos con el tiempo ahí pisándonos la cola. 6, 7, tenemos 10 reacciones, bueno, dos reacciones, 9. ¿Cuántos estamos? 57. Vamos, que sean más la mayoría y podríamos dejarlo ahí. 11, 11, 14. Ok, vamos, muchachos, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Ok, 18 personas. Entonces, voy a hacerle otra pregunta. ¿Quién quiere ver una característica avanzada de Node.js? Un programa avanzado. Ahí sí, alzame la mano. Y vemos si es que hay más. Estaban 18, ¿verdad? 14. ¿Y los demás? Estamos 57. Bueno, 56 y mí. Ya pasó del 20. Entonces ya ganó esto de aquí. Vamos a ver Advanced Features. No dejarlos con la duda, simplemente leer un archivo, créanme, es más sencillo de lo que hicimos ahorita. Simplemente es utilizar un módulo, una función y se acabó. Advanced Features de Node.js. Existen demasiadas características de Node.js que no solo nos permiten crear cosas geniales y con el mínimo código posible, como lo que acabamos de crear, sino que ya va a otro nivel. O sea, ya va a otro nivel ya de ingeniería en total. Porque el chiste no es solo crear cosas, sino el chiste también es crear cosas que sean eficientes y que respondan en escenarios, no sé, bueno, en escenarios súper exagerados que respondan bien en nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces Node.js les deja por atrás a lenguajes como PHP o Java al hablar de estos advanced features. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando, ya dejando de lado todo esto de que es asíncrono por diseño, es decir, que tú no tienes que escribir nada, ya las cosas suceden asíncronamente por detrás. Aparte de eso, o sea, la forma en la que JavaScript se interpreta en tu computador es sumamente rápido, gracias al motor V8 de Chrome. Pero también tenemos estas dos características en específico, y ojo, no son las únicas. Aquí simplemente he rescatado estas dos porque me parecen las más interesantes, que son los módulos nativos con Node.js y el módulo de procesos. Ok, vamos a ver lo de módulos nativos con Node.js. Y aquí te va a volar la cabeza. Verás, por defecto, todo el código de JavaScript pasa por el motor por el motor V8, pasa por la API de Node y a la final es código C++. Algunos tal vez dirán, y esto es malo porque a la final estás programando, o sea, código pasa a otro código y de ahí se compila. No, C++ es una de las cosas más rápidas que existe para programar. Punto. En eso nadie le gana en velocidad. Pero nosotros tenemos una ventaja de que la arquitectura de Node sea de esta forma. Y es que tenemos una característica que son los módulos nativos. Y te lo voy a decir así súper rápido. Puedes escribir código C++, librerías de C++ y utilizarlas desde JavaScript directamente. Importarlas como si fueran un módulo de JavaScript. Por eso se llaman módulos nativos. Y esto te abre una puerta gigante a poder hacer cosas increíbles. O sea, tú sabes, C++ es un lenguaje en el que está todo escrito, o sea, todo lo que es relacionado con el hardware. Y es sumamente rápido. Y que tú puedas ocupar esas librerías directamente con JavaScript es una locura. O sea, yo cuando descubrí esto, chuta, casi lloro así. Entonces, para esto voy a realizar una explicación de un código. ¿Sí? Entonces, vamos al GitHub. Entonces, abramos un navegador, vamos al GitHub y vamos a la página del club. Simplemente es github.com/club de software, club-software
club de software-EPN. Te mando el link al chat para que no estés escribiendo. Listo. Entramos aquí y aquí nos vamos a la pestaña de repositorios. Dentro de esta pestaña, tú vas a tener un repositorio que se llama Native Module. Este repositorio le hice un fork desde mi GitHub personal, pero si tú lo abres, aquí tenemos un proyecto que yo realicé hace ya algún tiempo sobre el uso de módulos nativos con Node.js. ¿Por qué no me pongo a escribir el código ahorita? Porque necesita mucha configuración por detrás y ahorita escribí el código uno por uno, por ahí falta un punto y coma, se me vayan a confundir. Entonces mejor les digo que se descarguen este código y ya, así de simple. Entonces, entras a esta página, que de hecho te la voy a mandar directamente al chat también, te la envío, y aquí en el botón verde, exactamente aquí, le das clic y te puedes descargar este código como un punto zip. En caso de que tú conozcas Git, utiliza la consola. Entonces, te descargas el punto zip, lo abres y simplemente se te abrirá una carpeta, ¿no? Que es Native Modules Master. Esto lo abres con tu Visual Studio Code. Obviamente ya sabes cómo abrir carpetas. Te vas a tu Visual Studio Code, te vas a File, Open y navegas hasta llegar a la carpeta que te acabaste de descargar. ¿Ok? Y simplemente la abres. Yo voy a hacer eso en este momento. Entonces, File. Vamos. Bueno, de hecho ya tenía una descargada. Creo que está en el escritorio. Listo, aquí está Native Modules. Lo voy a simplemente abrir. Ok. A ver, para en bola. Estemos hasta ahí, ¿ya? Estemos hasta ahí. Y ya voy a explicar todo esto. Entonces, no pierdan la premisa en la que vamos a hacer vamos a explicar este código. Escribir código C++, puro, así, puro y duro de toda la vida, código C++, y utilizarlo desde JavaScript. Y nada de crear procesos nuevos y de ahí mandarlo a ejecutar y que de ahí leer el stdout, nada. O sea, literal, usarlo desde JavaScript nativamente, gracias a la arquitectura que nos da Node. Entonces ya, estimo y espero que todos estemos hasta ahí. Vamos a ver qué tiene este repositorio. Lo primero, bueno, vamos desde aquí. Miren, aquí es un código JavaScript que es de 4 líneas. ¿Qué es lo que hace? Simplemente importa una librería desde un path, desde una carpetita, y aquí este módulo tiene unas funciones, ¿no? Una función para saludar y una función para decir hola mundo. ¿Ok? Entonces, les digo, estas funciones están escritas en C++ y están siendo ejecutadas por Node. ¿Dónde están esas funciones? Si tú vas acá a SRC, aquí tenemos código C++, código de C++, puro y duro, de toda la vida. Y aquí tenemos 3 archivos, ¿ok? Vamos a abrir el de greeting.cpp, empecemos por ahí. Este simplemente es un código de C++ que lo único que hace es definir una función. Estamos utilizando, bueno, un std. Si sabes C++, bien, y si no, voy explicando. Simplemente definimos una función que va a retornar un string como tal. La función se llama hello user. Esta función recibe como parámetro otro string, que en este caso es un name. Y lo único que hace esta función es retornar un hola y más del nombre que nosotros le indiquemos. Entonces aquí simplemente estamos importando no, a ver, ¿qué son estas librerías? Bueno, los headers files que nos permiten definir estos tipos, ¿no? Cosas de C++, no hay ningún problema. Aquí también lo único que tengo es un greeting.h, que simplemente es la cabecera del archivo que acabé de abrir. Simplemente define la función que está definida, valga la redundancia, dentro de greeting.cpp, que como te decía, se llama hello user, recibe un string, perdón, se me abrió el mail, no sé por qué. Pero espérenme un momento. Ya. Implica algo que no debí haber dado clic. Bueno, simplemente recibe un std string name y nada más, simplemente define, no es una cabecera de C++. Para los que sepan C++, esto se lo saben de memoria. Y aquí está la magia. ¿Ok? Aquí viene la magia. Cuando tú instalas Node.js por defecto en tu computadora, te instala también unas librerías de C++ por defecto. En el path
por default de las librerías de C++, que es el pad de include, bueno, no sé cómo sea en Windows. Y de hecho no sé si les funciona en Windows, esperemos que sí. Entonces, bueno, simplemente es la librería NAPI. Esta librería NAPI que simplemente hace referencia al Node API, es decir, cuando nosotros vimos la arquitectura de Node, teníamos aquí este Node API que hace los bindings entre JavaScript y C++. Es exactamente esto de aquí, es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí importa una string y ya. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es definir esta función. Entonces, defino esta función utilizando los tipos de NAPI. ¿Por qué utilizamos estos tipos? Porque estos tipos van a ser utilizados desde JavaScript. Entonces, aquí, este NAPI string lo que va a hacer es simplemente un greet hello y va a utilizar la función que nosotros utilizamos, valga la redundancia, que definimos en el archivo greeting.cpp. Es por eso que aquí también importamos la cabecera de ese archivo. Listo, aquí hay muchas cosas por detrás que lastimosamente por el tiempo, ya me he pasado el tiempo, no puedo explicarlas, ¿ya? Pero puedes verlo en la documentación. Lo importante de aquí es que tú aquí defines la función que se va a ser utilizada por JavaScript, ¿sí? Y aquí, aquí lo único que vamos a definir y vamos a exportar es como exportar un objeto JavaScript que va a tener diferentes cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Aquí lo que decimos va a ser exportar, vas a exportar. Y aquí le decimos qué es lo que va a exportar. Va a exportar una función que devuelve un string y que se va a llamar greatHello. Y aquí definimos, ¿no? Este es como armar un JSON, pero en C++, algo parecido. Por ejemplo, aquí está la clave y este sería el valor. Algo parecido a lo que tenemos en el package.json, que sería, esta es la clave y este es el valor. Entonces, algo así estamos tratando de simular, es lo que nos da NAPI para poder simular estas llamadas a funciones. Entonces, aquí estoy exportando una función que es la función greetHello, que la tenemos exactamente aquí. Y aquí tenemos la función que se llama hola, y esta función es la función saludar, ¿ok? Que es la que tenemos exactamente aquí, ¿ok? Aquí, bueno, estos cambios todavía no los envío al repositorio. Aquí simplemente hice un cambio bien interesante, que es el cambio necesario para poder recibir este parámetro desde JavaScript y ejecutar y recibirlo en C++, que simplemente utilizamos esto de los callback info, y aquí podemos acceder a los argumentos de la función, ¿sí? Voy a tratar de pasar esto rápido porque lastimosamente se acabó el tiempo. Ojo, siempre cuando escribas este archivo que ya contiene todas las definiciones de las funciones que se van a utilizar en JavaScript, debes exportar una función que se llama NodeAPIModule, que también viene desde NAPI, ¿ok? Entonces, esta función simplemente me va a decir, hey, este módulo se llama greet, ¿ok? Aquí va el nombre del módulo como tal y le mandamos una función que es la función init, que es la que está definida aquí, que define todas las funciones que va a exportar este módulo. Entonces, no sé si te das cuenta, aquí lo que estamos intentando hacer es simular lo que hacíamos con los módulos en JavaScript. Es algo parecido, pero en C++. Como C++ es menos flexible que JavaScript, tenemos que escribirlo de esta forma. Yo sé, es un dolor de cabeza, pero a veces es un dolor de cabeza necesario. Listo, entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos una librería que se llama, y de hecho no sé por qué no está aquí, no, sí está aquí, que se llama Node.jpy. Y de hecho voy a abrir acá un poco de la documentación de Node.jpy. Es una librería escrita en Python que nos permite ejecutar todo esos links que existe de la Node API y llevarlos a un código JavaScript. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, puedes ahí googlearlo un poco más. Como puedes ver, está escrito en Python en la mayoría y también tiene bindings en JavaScript. Pero lo interesante de esto es que nos va a permitir generar todo ese código desde C++ hasta JavaScript. Y de hecho no lo genera, simplemente es un link. A la final sí se ejecuta este código de JavaScript. No, este código de C++. No quiero decir que esto simplemente se hace un bridge y se pasa a JavaScript. No. Simplemente hace un link y le va a decir a la arquitectura de Node, le dice, hey, güey, tienes que ejecutar esto, pero ejecútalo. No le ejecutes aquí en el motor V8. Ejecútalo directamente acá en LibView. Así de simple, nada más. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos ayuda ese GPY. Y aquí tenemos este archivo binding.gpy. Esto
Es un archivo que contiene solo información. Es información correspondiente a los módulos en C++ que nosotros queremos usar en JavaScript. En este caso, yo solo estoy utilizando un módulo y aquí en Source, como puedes ver, estoy indicando los paths para los, para los archivos que contienen ese código, ¿no? Que es el código greeting.cpp y el index.cpp, que lo tenemos aquí en Library. Lo demás simplemente es configuración por defecto, que, bueno, podemos cambiar un poquito las formas en las que se ejecuta este código de C++, podemos agregarle sincronía, bueno, es un mundo por detrás, por eso es Node avanzado. Para aprender esto sí te vas a jalar unos 6-7 meses, porque sí es algo complicado. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es abrir un terminal. Vamos a abrir un terminal, ¿ok? New terminal. Ok, creo que estoy haciendo algo mal. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, ¿ya? Creo que algo estoy haciendo mal y no recuerdo qué es, porque algo diferente debió haber sucedido en este momento. Ok, pero por ahora esperemos que todos estemos bien ahí. Listo. Esto es una de las características más pro así que hay de Node. Y también antes de ir a las conclusiones, quiero decirles que hay un déficit de programadores que manejen Node a este nivel. Entonces, si tú eres uno, si quieres ser uno de ellos, o sea, tienes que aprender a manejar esto súper bien. Es algo muy bueno, te recomiendo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ejecutar simplemente dos comandos. Para esto debes tener instalado esta función de Node GGP de forma global. ¿Cómo hacemos esto? Primero solo escribes el comando npm install -g de global y le damos el nombre de la librería, Node espacio GYP. A ver, ¿es GYP? Sí, GYP. Entonces le doy Enter y ahí se va a instalar de forma global. En mi caso yo ya lo tengo instalado, por eso no se va a instalar. Pero si quieres ejecutar este código, pues tienes que hacerlo de esta forma. ¿Ok? Entonces de aquí simplemente vamos a hacer dos cosas. Vamos a configurar, es decir, vamos a hacer todos estos linkings de las librerías de C++ hacia el leaf, que es el componente de Node, y de ahí lo que vamos a hacer es generar esos archivos que me permiten hacer el linkeo. Esos archivos se encuentran aquí en la carpeta build. Aquí, bueno, tenemos un montón de cosas, pero aquí ya tenemos archivos .node. Estos archivos los va a leer directamente ya los componentes internos de Node y nos van a permitir usar las funciones de esta forma de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos, Node, espacio, carajo, un datito. Simplemente ejecutamos Node JEP, siempre me confundo. Entonces, y le ejecutamos el comando configure. Listo. Ahí lo que va a hacer es leer este archivo building.gpie y va a leer todos estos archivos de C++ y va a crear estos archivos que hacen referencia a los archivos de C++. ¿Ok? Entonces, a la final, lo último que tenemos que hacer es un rebuild para que se lleven todos los cambios. Sí, entonces aquí ya se generan todos los archivos que están dentro de este directorio build. Y listo, eso sería lo último. Con esto ya has hecho todo lo necesario para poder linkear librerías de C++ a librerías de JavaScript. Ahorita lo único que nos queda es ejecutar node index.js. Y listo, así de simple. Entonces, ¿qué hicimos? Se está ejecutando esto y miren, ya nos imprime las funciones. Hello Juan. ¿Y dónde escribí eso? Eso está escrito aquí en index.cpp. Miren, aquí llamo a la función hello user y le envío el comando, el string Juan. Y dentro de greetings.cpp simplemente digo hello espacio el nombre. Y aquí tenemos hello Juan. De igual forma, hola mundo, ¿dónde se está escribiendo? Aquí tenemos esta función que escribe saludar, que simplemente recibe como un parámetro, un string, en este caso le puse mundo, y aquí lo recibo. En esta parte de aquí justo lo recibo y lo guardo en una variable name. Y aquí simplemente retorno un string que dice hola mundo. Y todo esto es código de C++. Y es lo que estoy imprimiendo aquí. Entonces, de esta forma, tal vez este ejemplo es demasiado sencillo, pero créeme, esto te abre una puerta inmensa. Y esto es una de las cosas más grandes que tiene Node. Y aquí un spoiler. ¿Dónde está? Miren, de lo que hablaba ayer Javier, Node.js plus Chromium es igual a SpaceX GUI. Ellos utilizaron para poder comunicarse con todo el hardware de la cápsula Dragón
exactamente código escrito en C de esta forma. ¿Sí? Así de simple. Entonces, así de fuerte es utilizar, es Node. Así de fuerte. Esa arquitectura nos da muchas posibilidades. Y listo, muchachos. Entonces, yo creo que ahí nomás le dejamos. Ya me he alargado demasiado. Y para terminar, ventajas de Node.js, que es asíncrono por diseño, lo que otros lenguajes no tienen. Es altamente, bueno, tiene un alto rendimiento en proyectos donde necesitemos ejecución en tiempo real. Si es que tú quieres hacer un chat, si es que tú quieres hacer un servidor de streaming de video, si es que tú quieres hacer un servidor de, no sé, de videojuegos, aunque sea, puedes utilizar Node, es altamente concurrente y sirve para ese tipo de aplicaciones. Otra de las ventajas es que puedes reutilizar a tus empleados. Si es que tú eres ya dueño de una startup, o sea, contratas un equipo de personas que sepan bien JavaScript y esas personas te pueden desarrollar tanto el frontend de una aplicación como el backend. Y no necesitas contratar 5 ingenieros que sepan JavaScript y después 5 ingenieros que sepan Python. No, contratas solo 5 que sepan JavaScript bien y ya puedes hacer un proyecto solo con personas que sepan JavaScript. Bueno, sigamos pasando. Desventajas, NPM. NPM a veces es muy lento y como puedes ver aquí solo instalamos solo instalamos una librería y dentro de los módulos tenemos 100 carpetas. Entonces es una desventaja. El manejo de dependencias con Node es bien pesado. Pero ya no lo soluciona parcialmente. Ya no lo trata de diferente forma. De cierta forma lo llega a solucionar. Otra desventaja en sí, JavaScript. A veces cuando ya tienes proyectos muy grandes, el hecho de que JavaScript no sea tipado es una desventaja. Pero TypeScript viene el rescate y lo soluciona totalmente. Cuello de botella en operaciones de entrada y salida. Malas prácticas de programación con Node se pagan bien caro. Todo esto que te dije que es una maravilla de concurrencia, tú lo puedes dañar si es que utilizas mal todo lo que es el asincronismo con JavaScript. O sea, puedes terminar teniendo una aplicación más lenta que si hubieras utilizado un lenguaje síncrono por diseño y no asíncrono. Y como te decía, otra desventaja es falta de desarrolladores expertos en el backend. Todo este código que acabo de escribir, existe un déficit en la industria de personas que sepan esta tecnología. Entonces, por eso que a las empresas les limita a utilizar estas tecnologías. ¿Por qué? Porque al final no hay mucha gente que sepa al 100% y conceptos avanzados de Node.js. ¿Cuándo utilizarlo? Si quieres hacer una RESTful API, si es que quieres hacer consumo de bases de datos no relacionales, si es que quieres hacer una aplicación web con orientación a microservicios, con una arquitectura de microservicios y aplicaciones, como te decía, altamente concurrentes, aplicaciones en tiempo real, Node es el ganador. Y como conclusión, Node para mí es una de las cosas más geniales que tenemos en la tecnología. Es una tecnología que a mí yo sigo aprendiendo día a día y te recomiendo que lo hagas. Node es el futuro, no puedo asegurar eso. Lo que sí es que JavaScript es del futuro. No sé si es que pueda ganarse ese nicho del lado del servidor, así como Python o como Java, pero está en camino. Y bueno, simplemente eso te dejo como reflexión. Y bueno, hay empresas que ya han empezado a utilizar Node, como PayPal, Netflix, Uber y hasta la NASA con el mismo proyecto de SpaceX. O sea, Node.js está en el espacio. Y eso sería todo. Muchas gracias, muchachos. Yo soy Juan Jaramillo, me encuentras en todas las redes sociales como JuanjoDev02. En caso de que quieras algún tipo de mentoría sobre algún desarrollo de alguna aplicación, me encuentras encontrar en Patreon también como JuanjoDev02 y yo estaría dispuesto a ayudarte. Y bueno, muchachos.